Un jinete en la niebla imagina una mañana tranquila antes del amanecer. El aire está denso y el mundo en silencio, salvo por el sonido de los cascos sobre la tierra húmeda. Un jinete solitario avanza por un arrozal. Su armadura oscura brilla con el rocío. A su lado descansa una espada curva, iluminada por las primeras luces. A lo lejos, los tejados de un templo emergen entre la niebla, como islas en un mar gris. Este es Japón, en el año 1180, una tierra a punto de cambiar para siempre. Durante siglos, poetas y nobles gobernaron, vestidos de seda y dedicados a rituales y poemas. Pero su tiempo termina. Comienza una era de guerreros, de brazos que empuñan espadas y arcos. El hombre a caballo lleva un mensaje importante. El príncipe Mochihito llama a la guerra. Pide al clan Minamoto, antaño poderoso, ahora disperso, que se alce contra los Taira, un clan rico y arrogante. Su mensaje es una chispa que provocará un incendio de 5 años, una guerra que forjará un nuevo sistema de gobierno que durará siglos. Para entenderlo, hay que mirar atrás, a cuando el emperador era visto como hijo de la diosa del sol. La capital, Heian, Kioto, era un centro de arte y orden. Los nobles vivían entre jardines de rocas y capas de seda, componiendo poesía y tocando música. Pero fuera de la capital, la realidad era distinta. Los terratenientes contrataban hombres armados para proteger sus tierras. Los bandidos merodeaban y los caudillos locales ganaban fuerza. La verdadera autoridad residía en familias como los Minamoto y los Taira. El jinete pertenece a este cambio. No trae poesía, sino guerra. Marca el inicio de una nueva era. Japón será gobernado por la espada. El jinete desaparece en la niebla, pero el eco de sus cascos queda en el aire. Algo ha comenzado, y nada será igual. Con el amanecer, el país parece contener la respiración. En todas las provincias, hombres susurran sobre rebelión. Espadas antiguas son desenvainadas, las armaduras desempolvadas. La clase guerrera, hasta entonces servidora, está por convertirse en arquitecta de un nuevo Japón. El mensaje de Mochihito no es solo un reclamo al trono, es un símbolo de resistencia y tradición. Los Taira, con su poder sobre la corte imperial, han generado resentimiento. La misión del jinete despierta ese enojo y lo convierte en acción. En el norte y en las aldeas costeras, guerreros veteranos y jóvenes entusiastas se reúnen bajo el abanico blanco de los Minamoto. Las alianzas se forjan en secreto, los agricultores ofrecen arroz y los herreros trabajan sin descanso. Mientras tanto, en Kioto, los Taira ríen con túnicas de seda, confiados en su poder. Creen que la rebelión es una molestia pasajera. No escuchan el galope del cambio que se acerca. Pronto estallarán las primeras batallas. Aldeas arderán. Hermanos lucharán entre sí y la tierra se teñirá de sangre. La guerra de Genpei comenzará. Y para cuando termine en 1185, Japón será irreconocible. De este conflicto surgirá un nuevo líder, Minamoto no Yoritomo, guerrero y estratega. No ocupará el trono imperial, pero tomará el poder real. En 1192 será nombrado primer shogun, gobernante militar. El emperador seguirá siendo sagrado, pero ya no gobernará. Japón será una tierra de guerreros. La historia del jinete en la niebla es la historia de una nación cruzando un umbral. La belleza cede ante la brutalidad
el verso ante el acero. Aunque el jinete se pierda en la neblina, tras él el viejo mundo se derrumba, y la era de los samuráis avanza. La corte de las nubes y la seda. Hace mucho tiempo, antes de que las espadas gobernaran Japón, hubo una época de paz y belleza. El corazón de este mundo era la corte imperial en Heian, hoy Kioto, un lugar de serenidad y elegancia. Allí no se libraban batallas, se componían poemas, se pintaban cuadros, y la vida seguía las reglas de la estética y las buenas costumbres. Los nobles vivían en palacios de madera rodeados de jardines. Los colores de las flores y las capas de seda seguían las estaciones. Las mujeres se empolvaban el rostro y ennegrecían los dientes, símbolo de belleza. Su vida giraba en torno a pequeños actos de refinamiento: escoger aromas, doblar cartas, arreglar flores. Las emociones se expresaban en poemas breves de 31 sílabas, capaces de decir más que un largo discurso. En el centro de todo estaba el emperador, considerado descendiente de la diosa del sol, pero con poco poder real. El clan Fujiwara gobernaba en su nombre durante más de 2 siglos, casando a sus hijas con emperadores y ocupando los puestos clave. Esta vida de nubes e incienso era hermosa, pero frágil, como una pintura sobre papel fino. Fuera de la capital, la realidad era distinta. Los terratenientes necesitaban protección, los bandidos acechaban, y el sistema imperial no alcanzaba las provincias. Surgió una nueva clase de guerreros, los samuráis. Al principio servían a la corte, pero con el tiempo respondieron a quienes les ofrecían tierras y recompensas. El equilibrio empezó a inclinarse. La corte, ciega al cambio, continuó en su mundo de ceremonias y poesía. Aún se juzgaban por la caligrafía o la música del koto, ignorando las tormentas en las provincias. Incluso cuando oían hablar de disturbios, los veían como incidentes lejanos. El mayor símbolo cultural de esa época fue el cuento de Genji, de Murasaki Shikibu, una obra que capturaba el amor, la tristeza y la elegancia de la vida cortesana. Pero Murasaki ya intuía que aquel mundo se desvanecía. Hacia el siglo XII, 2 clanes guerreros, Minamoto y Taira, habían alcanzado poder nacional. Al principio servían al emperador, pero pronto descubrieron que su propia fuerza, su riqueza y sus ejércitos les daban independencia. La corte solo conservaba abanicos y poesía. En 1156, las guerras de Hogen y Heiji estallaron en Kioto. Por primera vez en generaciones se derramó sangre en la capital. Templos ardieron y palacios fueron saqueados. El velo de las costumbres cayó. Los guerreros habían llegado. El clan Taira, liderado por Taira no Kiyomori, tomó el control. Colocó a sus familiares en la corte y gobernó mediante el poder y el miedo. Este fue el principio del fin para el viejo mundo. Cuando estalló la guerra de Genpei en 1180, la corte Heian era un simple decorado. El verdadero poder se encontraba en los campamentos de samuráis, en el choque de espadas y en el galope de los caballos. Aún así, la herencia de Heian no desapareció. Su arte, su literatura y su sentido de la belleza siguieron inspirando al Japón guerrero. Incluso en la batalla, el recuerdo de los cerezos en flor y del sonido del koto permaneció. La era de los samuráis había comenzado, pero el sueño de la corte nunca sería olvidado. Grietas en el crisantemo. El mundo de la corte imperial parecía perfecto. Cada túnica, cada poema y cada ceremonia estaban cuidadosamente escogidos.
Pero tras los biombos pintados y los jardines en calma, la inestabilidad crecía. La paz de Heian comenzaba a resquebrajarse, aunque en Kioto pocos lo veían. Lejos de las voces suaves de la capital, Japón cambiaba. El gobierno del emperador, basado en antiguas costumbres, perdía el control. Las tierras, antes administradas para el bien común, eran reclamadas por familias poderosas como propiedades privadas, llamadas shoen. Estos shoen no pagaban impuestos y quedaban fuera de la autoridad imperial. Propietarios, templos y nobles retirados dependían de guerreros para defender sus dominios. Estos hombres no eran cortesanos. No recitaban poemas ni tocaban música. Se entrenaban con arcos y espadas desde el amanecer, montaban a caballo y vivían preparados para la guerra. Eran duros y silenciosos. La palabra samurái viene de servir. Servían a los terratenientes, como los Fujiwara, Minamoto y Taira, a cambio de tierras, arroz y el derecho a cobrar impuestos. Pero con la tierra vino el poder, y pronto comenzaron a cuestionar por qué obedecer a una corte distante y débil. Incluso los templos, antaño pacíficos, mantenían ejércitos de monjes guerreros. Grandes monasterios como en Ryakuji, en el monte Hiei, marchaban a la guerra con armas como la naginata. La voz del emperador se apagaba. El antiguo orden seguía en pie, pero ya no era fuerte. Las grietas crecían. El mundo de seda estaba a punto de caer, no con poesía, sino con acero. A mediados del siglo XII, la corte de Heian-kyo seguía adornada con túnicas de seda y poesía bajo la luna, pero el poder real provenía de los guerreros. El símbolo de este cambio fue el auge de los clanes Taira y Minamoto. Aunque de ascendencia imperial, su poder nacía de la tierra y de ejércitos leales. Los Taira, bajo Taira no Kiyomori, irrumpieron primero en el poder cortesano. Kiyomori, audaz y hábil, casó a sus hijas con la familia imperial y colocó aliados en cargos clave. Tenía la confianza del emperador y, según muchos, lo controlaba. Durante un tiempo pareció que los Taira serían la nueva dinastía gobernante, pero su ambición creó enemigos. Entre ellos estaban los Minamoto, que esperaban el momento para levantarse. En 1180, el príncipe Mochihito llamó a los Minamoto a rebelarse contra el dominio Taira. El país estalló en la guerra de Genpei, un conflicto brutal que duró 5 años. No eran duelos ceremoniales, eran batallas en bosques, ríos y aldeas. Los samuráis saqueaban tierras y los templos se convertían en fortalezas. Los campesinos sufrían hambre y devastación. En 1183, los Minamoto tomaron Kioto, obligando a los Taira a huir con el joven emperador. La guerra continuó hasta la batalla naval de Dan no Ura en 1185, donde los Taira fueron derrotados. Muchos líderes se arrojaron al mar. La abuela del emperador Antoku lo ahogó para evitar su captura. Con los Taira destruidos, Minamoto no Yoritomo consolidó su poder. En lugar de devolver el control al emperador, Yoritomo creó un nuevo gobierno desde Kamakura, el Bakufu o shogunato. Basado en la autoridad militar, la corte y el emperador siguieron existiendo, pero el verdadero poder estaba en manos del shogun. Así nació la era de los samuráis. Mientras el viejo mundo de nubes y seda quedaba atrás, vivo solo en la memoria y en el arte de Heian. El amanecer del samurái. En los tranquilos campos y los remotos valles de Japón, algo nuevo surgía. No provenía de la capital ni de los palacios. Venía del campo,
donde los agricultores cultivaban arroz, los bandidos vagaban por las colinas y hombres fuertes cabalgaban con espadas al cinto. Estos hombres algún día serían conocidos como samuráis, pero al principio solo eran soldados a sueldo. No vestían túnicas elegantes ni escribían poemas. Llevaban armaduras de cuero y hierro, entrenaban a diario, hiciera sol o lloviera. Antes del amanecer ya estaban despiertos, blandiendo espadas de madera y disparando flechas a blancos de paja. Vivían en casas construidas como pequeños fuertes, rodeadas de muros y vallas de madera. Estas casas no eran bonitas. Estaban construidas para sobrevivir a un ataque. Al principio, estos guerreros servían a las grandes familias propietarias de tierras. En el este estaban los Minamoto, en el oeste los Taira, en el norte los Fujiwara. Estos clanes necesitaban protección para sus granjas y su gente. Los guerreros se aseguraban de que nadie robara el arroz ni quemara los campos. A cambio, recibían tierras y el derecho a cobrar impuestos a los agricultores que las trabajaban. El arco era su arma principal, no la espada. Cabalgaban a la batalla a caballo, disparando flechas a gran velocidad. Sus arcos eran largos y desiguales, más altos que un hombre y difíciles de tensar, pero poderosos. La espada, la que ahora consideramos el símbolo del samurái, no era el arma más importante en aquel entonces. Se usaba cuando faltaban flechas o cuando los enemigos se acercaban demasiado. Estos primeros guerreros no formaban parte de un código antiguo. Todavía no. Luchaban por tierras, por dinero, por lealtad al Señor que los alimentaba. Pero algo más profundo comenzaba a tomar forma. Una forma de vida. Una forma de pensar. La creencia de que el honor importaba. Que la lealtad importaba. Que era mejor morir sirviendo que vivir en la vergüenza. Sus creencias se moldearon por muchos factores. Algunas provenían del budismo, que les enseñaba que esta vida era solo un paso en un viaje mucho más largo. Algunas ideas provenían del pensamiento confuciano, que hablaba del deber y el respeto por los superiores. Otros valores provenían de las propias tradiciones japonesas, como la importancia de la familia, la lealtad al grupo y la valentía ante el peligro. Incluso algunos monjes, hombres que habían hecho votos de vivir en paz, se alzaron en armas cuando sus templos se vieron amenazados. Estos monjes guerreros, con la cabeza rapada y armas largas, lucharon para defender sus tierras sagradas. Y así, la línea entre soldado, protector y guía espiritual comenzó a difuminarse. Con el paso de los años, estos guerreros se convirtieron en algo más que simples espadas de alquiler. Se convirtieron en una clase aparte, distinguidos, respetados, temidos. El amanecer del samurái no fue un instante, sino muchos instantes que se forjaron juntos como olas en la orilla, tranquilos al principio, luego en ascenso, luego irrumpiendo en la historia con el sonido de cascos al galope y el agudo sonido del acero. La marea comienza a cambiar. Para el siglo XI, Japón ya no era el tranquilo mundo de poemas y abanicos pintados. Los guerreros se alzaban, y los nobles de la capital empezaban a sentirlo. Poco a poco, el equilibrio de poder iba cambiando. El emperador aún ocupaba su trono. Las ceremonias seguían celebrándose en la corte, pero en las provincias, lejos de Kioto, eran los guerreros quienes realmente gobernaban. Uno de estos guerreros fue Minamoto no Yoshi. No solo era bueno con el arco o valiente en la batalla, muchos lo eran. Lo que hacía diferente a Yoshi era su trato con quienes lo seguían. Los recompensaba,
no solo con tierras o títulos, sino con respeto. Después de las batallas, cuando la corte no les daba a los soldados lo que les correspondía, Yoshi les daba recompensas de sus propios suministros. Por eso, sus hombres le eran leales, no solo como comandante, sino como alguien en quien confiaban. La forma de liderar de Yoshi era nueva. Antes, la mayor parte del poder provenía del apellido o del rango en la corte, pero ahora estaba cambiando. Un líder no necesitaba vestir seda ni sentarse en un palacio. Necesitaba ganar batallas y necesitaba inspirar lealtad. Eso era lo que importaba. Eso era lo que impulsaba a los hombres a luchar por ti. Mientras tanto, al otro lado de Japón, el clan Taira también se fortalecía, pero tomaron un camino diferente. Mientras los Minamoto se centraban en la tierra y los guerreros de las provincias orientales, los Taira consolidaron su poder mediante el comercio y la influencia cortesana en el oeste. Navegaban por mar hasta China, trayendo seda, especias y libros. Ganaban dinero y poder mediante los negocios y sus contactos. Al principio, ambos clanes servían a la corte imperial. Luchaban cuando era necesario y controlaban sus rivalidades. Pero la corte se debilitaba y los clanes guerreros se cansaban de seguir las viejas reglas. Entonces, en 1156, se desató una crisis. Se llamó el Disturbio de Hogen. Estalló una batalla sobre quién debía sentarse en el trono. Dos antiguos emperadores tenían ideas diferentes, y ambos bandos recurrieron a los clanes guerreros para que los ayudaran. Los Minamoto se dividieron en dos. Un bando luchó por un emperador y el otro por el otro. Los Taira también se unieron. La batalla no duró mucho. Terminó en una sola noche, pero su significado resonaría a lo largo de la historia. Por primera vez, fueron los guerreros, no los poetas, ni los monjes, ni los funcionarios de la corte, quienes decidieron quién llevaría la corona. El ganador de esa noche fue Taira no Kiyomori. Se convertiría en uno de los hombres más poderosos que Japón haya visto jamás. Jugó ambos juegos, la guerra y la política, y los dominó con maestría. Ostentaba títulos cortesanos, controlaba rutas comerciales y comandaba ejércitos. Bajo el mando de Kiyomori, Taira ascendió a la cima de la sociedad japonesa. Pero cuanto más alto asciendes, más enemigos te haces. En las montañas y los campos, el clan Minamoto esperaba. No habían olvidado sus derrotas, no habían perdonado. Y pronto regresarían. El viejo camino estaba llegando a su fin. La marea estaba cambiando, y nada podía detener la tormenta que se avecinaba. El ascenso de Taira. Tras el disturbio de Hogen, el clan Taira alcanzó una posición más alta que nunca. Habían contribuido a la elección del emperador. Habían aplastado a sus rivales, y ahora estaban listos para moldear el país a su imagen y semejanza. En el centro de su ascenso se encontraba un hombre, Taira no Kiyomori. Era astuto, audaz y no temía romper las viejas reglas. Kiyomori no era como los nobles de la corte que lo precedieron. Entendía tanto la espada como el pergamino. Sabía librar batallas, pero también sabía jugar el discreto juego de la política. Se movía por la corte como si hubiera nacido en ella, a pesar de que su familia provenía de lejos de la capital. Poco a poco, colocó a su pueblo en puestos importantes. Sus hijos se casaron con miembros de la familia imperial. Sus aliados ostentaban títulos poderosos. Con el tiempo, el clan Taira llegó a tener más control sobre la corte que incluso los antiguos Fujiwara en su mejor momento. Kiyomori no solo trabajaba entre bastidores,
sino que se situaba en el centro del poder, y no se conformaba con gobernar el territorio. Quería conectar Japón con el mundo exterior. Los Taira miraban hacia el mar. Sus barcos navegaban hacia China, trayendo seda, libros, medicinas y tesoros excepcionales. El oro y la plata afluían a sus manos. Sus puertos, especialmente el de Fukuhara, cerca de la actual Kobe, rebosaban vida. Los barcos iban y venían, con las velas al viento, los cascos cargados de mercancías. El puerto resonaba con el sonido de los mercaderes, los martillos y las olas. Fukuhara no era solo un puerto comercial. Se convirtió en un símbolo de lo que los Taira habían construido. Era su visión del futuro, próspero, poderoso y repleto de riquezas extranjeras. Mientras los Minamoto custodiaban sus granjas en el este, los Taira dominaban los mares en el oeste. Pero incluso mientras construían templos, apoyaban las artes y obtenían más tierras, algo andaba mal. Los Taira se habían vuelto orgullosos, demasiado orgullosos. Empezaron a creer que el poder que ostentaban duraría para siempre. Otorgaron altos rangos a sus propias familias, incluso a jóvenes. Expulsaron a sus rivales, ignoraron las viejas costumbres y actuaron como si la corte imperial les perteneciera. Muchos nobles comenzaron a murmurar a sus espaldas. Incluso algunos ciudadanos comunes se quejaron. Los Taira se habían enriquecido, pero habían olvidado de dónde venían. Mientras tanto, los Minamoto no habían desaparecido. Tras su derrota en levantamientos anteriores, se habían dispersado. Algunos se escondieron en templos, otros en aldeas lejanas, pero lo recordaban todo: el dolor, la pérdida, la humillación, y esperaban. En 1180 llegó su momento. El príncipe Mochihito, un miembro de la realeza que había quedado fuera de la línea de sucesión, instó a los Minamoto a alzarse. Dijo que los Taira habían ido demasiado lejos, que era hora de restablecer el equilibrio en la corte, que era hora del regreso de los guerreros. El mensaje se extendió por todo Japón, llevado por jinetes a través de la niebla y el bosque. El llamado había sido hecho. Los Taira estaban en la cima del mundo, pero su caída ya había comenzado. El llamado a las armas era el año 1180. La niebla se cernía sobre los campos y los caminos estaban tranquilos, pero algo se movía. Jinetes a caballo atravesaban valles y colinas, llevando mensajes ocultos en sus mangas. Estos mensajes no eran poemas ni cartas de amor, eran algo mucho más peligroso. Eran un llamado a la guerra. Uno de estos mensajes provenía del príncipe Mochihito, hijo de la familia imperial. Creía que le habían arrebatado su derecho al trono. El clan Taira se había vuelto demasiado poderoso, decía. Gobernaban la corte como si les perteneciera. Colocaban a sus hijos en altos cargos, ignoraban las viejas tradiciones y silenciaban a cualquiera que hablara en su contra. El príncipe Mochihito estaba harto. Así que envió un mensaje al clan Minamoto. «Levántense», les dijo. «Recuperen lo robado. Luchen no solo por su familia, sino por el propio Japón». No se trataba solo de poder. Se trataba de equilibrio, de honor, de arreglar las cosas. Ese mensaje fue llevado por jinetes a través de bosques, ríos y hasta los rincones ocultos donde los Minamoto los esperaban. Estos eran hombres que lo habían perdido todo cuando los Taira los aplastaron años atrás. Sus hogares habían desaparecido, sus hermanos habían sido asesinados, algunos se habían escondido en templos, otros habían vagado por las montañas, pero no lo habían olvidado. Ahora,
Por fin, había llegado el momento. La llamada a las armas había llegado. En el este, un hombre llamado Minamoto no Yoritomo recibió el mensaje. Era el niño que había sobrevivido al disturbio de Heiji, el niño que los Taira habían perdonado, pero que mantenían bajo vigilancia. Ahora era un hombre, tranquilo, precavido, pero listo. Sabía que había llegado el momento de liderar a su clan. Por toda la tierra, los Minamoto comenzaron a alzarse, no en marchas ruidosas, sino en reuniones silenciosas, en pequeños campamentos ocultos entre los árboles, en susurros entre viejos amigos. Se afilaban las espadas, se tensaban los arcos, se alimentaban y ensillaban los caballos. El viento traía la sensación de que algo se aproximaba, algo demasiado grande para detenerlo. Pero no fue fácil. Los Taira eran fuertes. Tenían soldados, barcos y dinero. Controlaban la capital y tenían aliados en las altas esferas. Cuando se reunieron los primeros guerreros Minamoto, eran pocos. Cuando marcharon hacia la batalla, lo hicieron conscientes del riesgo. Y cuando el príncipe Mochihito intentó llegar a los templos para ponerse a salvo, fue capturado y asesinado. Por un momento, pareció que la rebelión moriría antes de comenzar. Los Taira enviaron tropas para aplastar cualquier levantamiento. Los castillos ardieron. Las aldeas fueron destrozadas. Muchos de los que habían respondido al llamado ahora estaban rodeados y atemorizados. Pero el fuego ya había comenzado, y el fuego, una vez encendido, es difícil de apagar. En todo Japón, más guerreros respondieron al llamado, algunos por familia, otros por venganza, algunos porque creían que los Taira habían olvidado lo que significaba ser honorable. Y así, la guerra comenzó, no en un solo lugar, sino en muchos, como chispas que se encienden en la hierba seca, extendiéndose de valle en valle. La guerra Genpei había comenzado, y Japón nunca volvería a ser el mismo. Cambiando el rumbo, la guerra Genpei se extendió por todo el territorio como una larga sombra. Al principio, los Taira tenían la ventaja. Controlaban la capital, el mar, y contaban con más soldados. Los Minamoto estaban dispersos y aún buscaban su fuerza. Pero la guerra no siempre se gana con números. A veces se gana con el tiempo, la sorpresa y quienes están dispuestos a hacer lo que nadie espera. Y fue entonces cuando la situación empezó a cambiar. Minamoto no Yoritomo permaneció en Kamakura, trabajando con discreción y paciencia. Envió cartas a los señores de las provincias, forjando confianza, otorgó tierras a los samuráis leales y prometió recompensas a quienes se unieran a su causa. Poco a poco, su ejército creció. No solo reclutaba tropas, sino que construía un nuevo sistema de poder que perduraría mucho después del fin de las batallas. Su hermano Yoshitsune fue el motor que impulsó la guerra. Mientras Yoritomo planeaba, Yoshitsune actuaba. Luchó con rapidez, con tácticas astutas que sorprendieron una y otra vez a los Taira. En la batalla de Ichi-no-Tani, se lanzó por un acantilado que el enemigo creía imposible de cruzar. Su ataque sorpresa dispersó a los Taira y los obligó a huir hacia el mar. Esa victoria marcó un punto de inflexión. Después de eso, los Minamoto cobraron confianza. Más guerreros se unieron a ellos. Las aldeas abrieron sus puertas. Incluso, algunos que alguna vez sirvieron a los Taira comenzaron a mirar hacia el este, preguntándose si los Minamoto lograrían la victoria después de todo. Pero no fue solo una batalla ni un líder lo que cambió la guerra. Fue como cambió la guerra misma. Antiguamente, los samuráis cabalgaban solos,
gritaban su nombre y retaban al enemigo a un combate singular. Luchaban por el honor, observados por ambos bandos, pero esa forma de luchar estaba desapareciendo poco a poco. Ahora había ejércitos más grandes, más planificación, más movimiento. Las batallas ya no se basaban solo en la habilidad con la espada, sino en la velocidad, el número de soldados y la sorpresa. Se disparaban arcos en ráfagas. Se utilizaban cargas de caballería para romper las líneas enemigas. Empezaron a surgir los asedios, con castillos bajo ataque durante días o semanas. Era un nuevo tipo de guerra, y los Minamoto estaban aprendiendo a ganarla. La propia tierra moldeó la lucha. Las montañas, ríos y estrechos valles de Japón dificultaban el viaje y la batalla. Quien controlaba un paso o un cruce de río solía triunfar. Y luego estaba el mar. Los Taira antaño dominaban las aguas. Sus barcos transportaban mercancías, soldados y suministros. Conocían las corrientes y las mareas, pero los Minamoto aprendían rápido. Hicieron tratos con pescadores y piratas locales, gente que conocía el mar mejor que cualquier noble de la corte. Poco a poco, los Taira perdieron el control de las olas. Los Minamoto ya no eran los desvalidos. Se habían convertido en una fuerza ineludible. La guerra que una vez les pareció desesperada, ahora se movía a su favor. La marea había cambiado, el viento había cambiado de dirección, y el fin se acercaba. Los Taira habían gobernado durante demasiado tiempo, pero ahora su poder se desvanecía. Una batalla, un barco, una aldea a la vez. Dan no Ura. El mar se vuelve rojo. Era la primavera del año 1185. El mar estaba en calma y el cielo despejado. En las estrechas aguas entre Honshu y Kyushu, dos grandes flotas se enfrentaban. A un lado estaba el Minamoto, con sus banderas blancas, ondeando al viento. Al otro lado estaba el Taira, con sus estandartes rojos, alzándose sobre las olas. Este lugar se llamaba Dan no Ura, y sería el escenario de la batalla final de la guerra Genpei. Los Taira habían reunido sus últimas fuerzas. Sus barcos estaban llenos de guerreros, nobles, e incluso el joven emperador Antoku, apenas un niño. Estaba a bordo del navío imperial, rodeado de los tesoros sagrados del trono, el espejo, la espada y la joya. Los Taira creían que aún eran los legítimos gobernantes. Esperaban que el mar, que los había protegido antes, los protegiera de nuevo. Los Minamoto estaban listos. Su flota se había fortalecido, con la ayuda de marineros locales y hombres que conocían las mareas y las corrientes. Habían aprendido de derrotas anteriores y ahora estaban preparados para luchar en el agua, no solo en tierra. Al frente estaba Minamoto no Yoshitsune, sereno y concentrado, incluso mientras los barcos se mecían suavemente bajo el sol. La batalla comenzó temprano en la mañana. Las flechas surcaban el aire. Los guerreros gritaban y tocaban sus tambores. Los barcos se acercaban, y pronto los hombres saltaban de cubierta en cubierta, con las espadas brillando a la luz del sol. Era un caos. Olas rompiendo, estandartes cayendo, sangre mezclada con agua de mar. Al principio, los Taira resistieron. Sus marineros conocían bien estas aguas. Aprovecharon las mareas para hacer retroceder a los barcos Minamoto. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Un hombre del bando Taira cambió de bando. Sabía qué barco transportaba al joven emperador. Se lo indicó a los Minamoto. Ahora los Minamoto tenían un objetivo claro:
Centraron su ataque en la nave imperial. Llovieron flechas. Los líderes Taira vieron lo que se avecinaba. Sabían que no podían escapar. Tenían una opción: rendirse y afrontar la vergüenza, o morir con honor. Uno a uno, los nobles de Taira comenzaron a saltar al mar. Muchos llevaban armaduras pesadas, y el océano los arrastró hacia abajo. Entre ellos estaba la abuela del emperador. Tomó al joven Antoku en brazos y susurró una última oración. Luego saltó a las aguas profundas, llevándose consigo al niño emperador. Los tesoros sagrados fueron arrojados por la borda. Algunos se hundieron, otros fueron recuperados más tarde. Pero el poder del Taira se hundió con ellos. Al final del día, el mar estaba rojo. Los barcos ardían o flotaban vacíos. Había cuerpos flotando entre los restos. El Taira había desaparecido. Su historia había terminado en el agua. La batalla de Dan no Ura no fue solo una victoria, sino el nacimiento de un nuevo Japón. A partir de ese momento, los guerreros, y no los cortesanos, ostentarían el verdadero poder. La era de los samuráis había comenzado, y las oleadas de Dan no Ura habían arrasado con el viejo mundo. El ascenso del shogun. Tras el rojo intenso del mar en Dan no Ura, la guerra terminó. Los Taira habían desaparecido. Sus líderes habían muerto. El niño emperador se había desvanecido bajo las olas. Por primera vez en la historia, una familia, un guerrero, se alzaba por encima de todas las demás. Su nombre era Minamoto no Yoritomo. Y ahora, el futuro de Japón estaba en sus manos. Pero a Yoritomo no le interesaba ocupar el trono del emperador. No quería sentarse en Kioto, vestir túnicas de seda, ni celebrar ceremonias. Entendía algo más profundo. El poder no necesitaba una corona, necesitaba control. Y eso era lo que se proponía construir. No solo la victoria en la guerra, sino una nueva forma de gobernar el país. Se quedó en Kamakura, lejos de la antigua capital. Allí, en un sencillo recinto de madera, rodeado de guerreros y guardias, comenzó su labor. Envió mensajes por todo el país, anunciando a señores y terratenientes que Minamoto ahora gobernaba Japón, no desde el palacio del emperador, sino desde la espada. Yoritomo no era un hombre ruidoso ni ostentoso. No lideraba a sus ejércitos en la batalla como su hermano Yoshitsune, pero era cuidadoso, paciente, frío cuando era necesario. Comprendió que para gobernar de verdad debía construir algo más fuerte que un ejército. Debía construir un sistema. Así que lo creó. Otorgó títulos a quienes le servían. Repartió tierras y empleos, pero solo a quienes juraban lealtad. Los guerreros de todo Japón ahora debían su servicio no al emperador, sino a Yoritomo. Colocó a hombres de confianza como gobernadores militares en cada provincia. Recaudaban impuestos, resolvían disputas y mantenían el orden no para la corte, sino para el nuevo gobierno de Kamakura. Este fue el comienzo del shogunato. La palabra shogun ya existía, pero ahora significaba algo diferente. Se refería al que realmente gobernaba Japón. El emperador aún ocupaba su trono en Kioto. La gente aún se inclinaba ante él. Y las antiguas ceremonias continuaban. Pero todos sabían la verdad. El shogun tenía el verdadero poder. El sistema se basaba en la lealtad. Cada guerrero prometía servir a su superior, hasta el shogun. A cambio, recibían tierras, recompensas y protección. Pero si rompían su promesa, el castigo era severo. El honor y el deber lo eran todo. Este fue el comienzo del gobierno samurái.
También fue el fin del hermano de Yoritomo, Yoshitsune. Aunque había ayudado a ganar la guerra, Yoritomo lo veía como una amenaza. Era demasiado popular, demasiado hábil y demasiado querido por el pueblo. Yoritomo se volvió contra él. Yoshitsune huyó de montaña en montaña, perseguido como un criminal. Al final, murió solo. Algunos dicen que por su propia mano, otros dicen que traicionado. Su historia se convirtió en leyenda. Un héroe valiente, destruido por la política. Pero el sistema de Yoritomo perduró. El gobierno de Kamakura se fortaleció. No era rico en oro, ni estaba repleto de belleza como Kioto. Pero funcionó, perduró. Le dio a Japón algo que no había tenido en mucho tiempo: orden. La era del shogun había comenzado, y bajo los cielos serenos de Kamakura se construía un nuevo Japón, uno moldeado no por la poesía y las ceremonias, sino por los guerreros y el imperio de la ley. Los vientos de la guerra. A finales del siglo XIII, una nueva amenaza llegó a Japón, una amenaza sin precedentes para los samuráis. No provenía de un clan cercano ni de un noble rival. Venía del otro lado del mar, de un imperio lejano, con ejércitos gigantescos y líderes poderosos. Era el imperio mongol, y su gobernante, Kublai Khan, ansiaba Japón. En aquel entonces, los mongoles ya se habían apoderado de gran parte de Asia. Su imperio se extendía por desiertos, montañas y ríos. Contaban con caballos veloces, arqueros diestros y generales astutos. Nunca habían perdido una guerra. Kublai Khan envió un mensaje a Japón, instándolo a rendirse o enfrentarse a una invasión. El mensaje fue ignorado, así que los mongoles se prepararon para atacar. En 1274 se produjo la primera invasión. Cientos de barcos surcaron el mar cerca de Kyushu. Miles de soldados mongoles desembarcaron en la playa. Eran diferentes a todo lo que los samuráis habían visto. Los mongoles no esperaron duelos ni presentaciones. Lucharon en grupo, usando tambores estruendosos, bombas de humo y ráfagas de flechas. También trajeron armas que los japoneses nunca habían visto, como petardos explosivos y flechas envenenadas. Los samuráis quedaron impactados. Su forma de luchar, basada en el honor y el combate cuerpo a cuerpo, no era compatible con el estilo mongol. Las batallas eran desordenadas, ruidosas y confusas. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una gran tormenta llegó desde el mar. Llovió a cántaros, los vientos rugieron y las olas se estrellaron contra los barcos mongoles. Muchos de ellos fueron destruidos. Los soldados supervivientes se retiraron. Japón se había salvado, no gracias a los soldados, sino gracias al clima. Los japoneses llamaron a la tormenta kamikaze, o viento divino. Creían que había sido enviado por los dioses para protegerlos, pero también sabían que el peligro no había terminado. Los mongoles volverían. Durante los años siguientes, los samuráis construyeron defensas a lo largo de la costa. Se levantaron murallas. Se construyeron torres de vigilancia. Las familias enviaban provisiones. Todos esperaban. En 1281 se produjo la segunda invasión. Esta vez fue aún mayor. Dos flotas enormes, con más de 100 hombres a bordo, se dirigieron a Japón. Los barcos inundaron el mar. El cielo se oscureció con flechas. Los mongoles desembarcaron de nuevo y estallaron feroces batallas. Pero ahora, los japoneses estaban preparados. Las murallas resistieron. Los defensores resistieron. La lucha continuó durante semanas. Entonces, una vez más, el cielo giró. Una segunda tormenta se desató.
esta vez aún más fuerte que la primera. El viento aullaba. Las olas estrellaron los barcos mongoles contra las rocas. Miles de soldados perecieron en el mar. El resto fue perseguido por los samuráis. La invasión había fracasado. Japón había sobrevivido, pero el coste fue alto. El gobierno había dedicado años a prepararse. Muchos samuráis habían luchado con valentía, pero no hubo recompensa. No había tierras que dar, porque no se habían tomado nuevas tierras. Solo había deuda, hambre y malestar. Aún así, el kamikaze Las Tormentas se convirtieron en leyenda. La gente creía que Japón estaba protegido por el cielo, pero bajo esa creencia se estaban formando grietas. Los guerreros habían defendido la tierra, pero ahora empezaban a preguntarse, ¿qué sigue? ¿Quién lidera realmente Japón? ¿Y cuánto tiempo puede durar la paz? Los vientos habían traído la victoria, pero también habían traído preguntas, y esas preguntas pronto volverían a sacudir el país. En los años posteriores a las invasiones mongolas, el ánimo en Japón comenzó a cambiar. La clase guerrera, los samuráis, lo había arriesgado todo para defender su patria. Habían luchado con valentía en las costas de Kyushu, mantenido las murallas bajo un ataque implacable y derramado su sangre por una causa que consideraban sagrada. Sin embargo, cuando la lucha terminó y el enemigo se retiró, no hubo botín de guerra, no hubo tierras conquistadas que repartir, ni grandes recompensas que otorgar. Los guerreros regresaron a sus hogares, no como señores triunfantes, sino como hombres cansados y agobiados por las deudas. Este era un problema que el shogunato Kamakura, el gobierno militar establecido por Minamoto no Yoritomo, no estaba preparado para resolver. En épocas anteriores, los samuráis victoriosos eran recompensados con tierras arrebatadas a los enemigos derrotados, pero los mongoles habían llegado del otro lado del mar. Habían traído destrucción, no riqueza. Por lo tanto, los samuráis que lucharon no tenían nada que mostrar de su lealtad, salvo cicatrices que se borraban y promesas impagadas. El descontento aumentó. Algunos samuráis se negaron a regresar a casa y optaron por convertirse en ronin guerreros, sin amo que vagaban por el campo, ofreciendo sus espadas en alquiler. Otros comenzaron a cuestionar el propio shogunato. ¿Los había protegido realmente? ¿Había cumplido con su deber hacia quienes luchaban? ¿O el sistema estaba empezando a desmoronarse por su propio peso? Mientras tanto, la corte imperial de Kioto, aunque debilitada, observaba con interés. El emperador de entonces, Go-Daigo, vio una oportunidad. Creía que los shogunes habían tomado el poder injustamente, que el verdadero gobierno no pertenecía a los guerreros, sino al emperador y a su linaje divino. Discretamente, comenzó a reunir apoyos, hablando de un retorno al gobierno legítimo, de un Japón gobernado por la tradición, no por las espadas. En 1333, esa visión se convirtió en rebelión. El emperador Go-Daigo lanzó un alzamiento contra el shogunato de Kamakura, llamando tanto a cortesanos como a guerreros a unirse a él. Al principio, la rebelión parecía condenada al fracaso. Otro sueño destinado a ser aplastado por el poder del gobierno samurái. Pero entonces, un poderoso general, llamado Ashikaga Takauji, cambió de bando. Traicionó al shogunato y se unió a la causa imperial. Con su ayuda, el régimen de Kamakura cayó. Por un breve instante, pareció que el sueño de Go-Daigo se había hecho realidad. El emperador regresó al poder. Intentó restaurar las viejas costumbres, otorgando cargos a los nobles
y procurando gobernar sin la clase guerrera, pero el mundo había cambiado. Los samuráis ya no eran instrumentos de la corte, eran una fuerza por sí mismos, y cuando se sentían ignorados, actuaban. Ashikaga Takauji se volvió contra el emperador que había ayudado a restaurar. Declaró un emperador rival en el norte y en 1336 marchó sobre Kioto. Así comenzó el período de las cortes del norte y del sur, 2 emperadores, 2 gobiernos y un país dividido en 2. Los vientos que habían salvado a Japón de los mongoles no habían traído una paz duradera. En cambio, habían barrido viejas certezas. Los samuráis ya no eran solo defensores de la tierra. Ahora eran hacedores de reyes, y a veces incluso reyes en todo menos en el nombre. El poder ya no emanaba de templos ni tronos, sino de la espada. La era de la tormenta y el acero no había terminado. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Confianzas rotas y ciudades en llamas. Los años posteriores a las invasiones mongolas estuvieron llenos de tensión silenciosa. A primera vista, Japón parecía tranquilo. El enemigo había desaparecido. Las murallas seguían en pie. Los samuráis aún portaban sus espadas. Pero en el fondo, todo se desmoronaba. La victoria había dejado profundas grietas. Grietas en la confianza, en el poder y en los corazones de los guerreros que una vez creyeron en el sistema. El shogunato de Kamakura, antaño fuerte y respetado, ahora se encontraba en apuros. No tenía dinero, no tenía tierras que ofrecer, y lo más importante, no tenía respuestas. Los samuráis, que habían luchado con valentía para defender la tierra, esperaban recompensas que nunca llegaron. Se habían mantenido leales. Lo habían arriesgado todo. Pero cuando necesitaron ayuda, el gobierno les dio la espalda. Muchos samuráis comenzaron a perder la fe. Algunos se unieron a rebeliones locales. Otros se convirtieron en bandidos, usando sus espadas para robar lo que no podían conseguir. Las aldeas ardían. Los caminos ya no eran seguros. La ley que una vez lo mantenía todo unido se desvanecía como el humo. Al mismo tiempo, el emperador de Kioto vio la oportunidad de recuperar el control. Su nombre era Emperador Go-Daigo. Creía que el emperador, no el shogun, debía gobernar Japón. Durante siglos, el emperador había vivido en la sombra, una figura de la tradición, pero sin poder real. Go-Daigo quería cambiar eso. Comenzó a reunir partidarios, guerreros, monjes e incluso antiguos enemigos de la corte. Lenta y silenciosamente, se encendió una nueva llama. En 1331, esa llama se desató. Go-Daigo intentó derrocar al shogunato. Su primer intento fracasó. Fue capturado y enviado al exilio. Pero incluso en la derrota, no se rindió. Mientras Go-Daigo esperaba, un poderoso samurái llamado Ashikaga Takauji se alzaba. Era leal al shogunato Kamakura, o al menos eso creían. Pero Takauji observaba atentamente. Vio que el shogunato era débil. Vio que el pueblo se rebelaba contra él. Y cuando Go-Daigo regresó del exilio, Takauji actuó. En un giro impactante, traicionó a los líderes de Kamakura y se unió a Go-Daigo. Su ejército marchó sobre la capital. Las ciudades ardieron. Los templos fueron saqueados. Kioto, antaño el corazón de la paz y la belleza, se convirtió en un campo de batalla. El fuego iluminó el cielo nocturno. El humo inundó el aire. La gente huyó, sin saber quién gobernaba ni qué futuro les aguardaba. En 1333,
Cayó el shogunato de Kamakura. Los líderes que antaño gobernaron Japón con fuerza habían desaparecido. Go-Daigo regresó a Kioto, orgulloso y listo para gobernar de nuevo como emperador. Por un breve tiempo, pareció que había llegado una nueva era, una en la que el emperador lideraba y los guerreros lo seguían. Pero la confianza ya estaba rota. La tierra estaba llena de hombres que habían aprendido a seguir su propio camino. Ashikaga Takauji, quien había ayudado a restaurar al emperador, pronto se volvió contra él también. El ciclo había comenzado de nuevo. Poder, traición, guerra. Las ciudades habían ardido, la gente había sufrido, y aún así, la lucha por el control no había terminado. Japón se había salvado del peligro extranjero, pero desde dentro, los incendios apenas comenzaban. De máscaras y jardines de mármol, mientras las batallas rugían por todo el país y el poder pasaba de mano en mano, otro mundo seguía vivo en Japón, un mundo de silencio, sombras y belleza. Era el mundo del arte. Incluso durante la guerra, la gente seguía cantando, pintando y soñando, y en medio de esta belleza se alzaban dos cosas que definirían una faceta muy diferente de Japón: el teatro No y los jardines Zen. El no era como las obras ruidosas de otras partes del mundo. Era lento, silencioso y lleno de misterio. En el escenario, los actores se movían con pasos lentos, manos delicadas y voces suaves y profundas. Llevaban máscaras, hermosos rostros esculpidos que reflejaban alegría, tristeza, ira o calma. Una sola máscara podía parecer feliz en un momento y triste al siguiente, simplemente por cómo el actor giraba la cabeza. Cada movimiento se practicaba con esmero, nada se apresuraba. Las historias contadas en No provenían de antiguas leyendas y cuentos de fantasmas. Un guerrero regresa de entre los muertos. Un espíritu espera junto a un pino. Una mujer llora por su hijo perdido. No eran simples representaciones, eran como oraciones. El escenario era sencillo, como un lugar sagrado. Los tambores sonaban lentos y constantes, como un latido en la oscuridad. Ver no era emoción. Era sentir algo más profundo, algo silencioso y poderoso que te acompañaba mucho después de terminar la obra. Samuráis, monjes y nobles permanecían sentados en silencio, observando las sombras moverse por el suelo de madera. Al mismo tiempo, otra forma de belleza crecía en los jardines de los templos Zen. No eran jardines llenos de flores y colores brillantes. Eran lugares de piedra, arena y quietud. Los monjes rastrillaban la grava blanca formando líneas, círculos y ondas perfectas. Las piedras grandes se colocaban con cuidado, como pequeñas montañas en un mar de arena. Nada en estos jardines era casual. Cada roca, cada ondulación, cada rincón fue elegido con cuidado. No estaban destinados a ser recorridos, estaban destinados a ser contemplados, a ser sentidos. La gente se sentaba en porches de madera y contemplaba estos paisajes de piedra durante horas, dejando que sus pensamientos subieran y bajaran como olas. Estos jardines enseñaban lecciones, demostraban que la belleza se podía encontrar en la simplicidad, que la paz se podía crear incluso en medio del caos. Al igual que el propio Zen, los jardines no pedían nada, simplemente estaban allí, quietos, silenciosos, fuertes. Tanto el No como los jardines Zen surgieron del mismo espíritu, la creencia de que la verdad podía ser silenciosa, que no todo tenía que decirse en voz alta,
ni hacerse con acciones estridentes. Ofrecían un poder diferente, uno basado en el pensamiento, no en la fuerza. Mientras el mundo exterior ardía con la guerra y el cambio, tras los muros de los templos y en las habitaciones iluminadas por velas, la gente mantenía vivo el espíritu de la belleza. Usaban máscaras y contaban historias. Modelaban piedras y arena para darles significado. Y al hacerlo, le recordaron a Japón algo importante, que incluso en los momentos más oscuros, el alma de un pueblo aún puede brillar a través del silencio. La guerra de Onin y la fractura. A mediados del siglo XV, Japón ya sufría años de lenta decadencia. El shogunato, antaño fuerte en Kamakura, se había trasladado a Kioto bajo el mando de la familia Ashikaga. Al principio, se abrigaba la esperanza de que la paz volviera, pero en cambio, el país comenzó a desmoronarse poco a poco. El gobierno era débil, la gente estaba cansada y viejos rencores a punto de estallar. Entonces, en 1467, todo se desmoronó. La guerra que siguió desgarraría a Japón durante más de un siglo. Se llamó la Guerra de Nin. La guerra comenzó como tantas otras, no por tierras ni dinero, sino por quién gobernaría el futuro. El shogun actual no tenía un heredero claro. Dos familias poderosas se presentaron, cada una apoyando a un candidato diferente. Un bando era el clan Hosokawa, el otro los Yamana. Ambos eran fuertes. Ambos contaban con muchos aliados, y ambos estaban dispuestos a luchar para ganar. Al principio, la gente pensó que sería solo una breve batalla, un enfrentamiento entre familias poderosas. Pero esta guerra fue diferente. No se limitó al campo de batalla. Se extendió por las calles de Kioto. Los samuráis lucharon en los callejones. Se quemaron mansiones. Se saquearon templos. La ciudad que una vez fue el corazón pacífico de Japón se convirtió en una zona de guerra. La lucha duró 10 largos años. Pero incluso después de su fin oficial en 1477, el daño ya estaba hecho. Kioto estaba en ruinas. Familias que antes eran unidas ahora se odiaban. El gobierno no tenía poder para detener el caos. Los shogunes Ashikaga seguían allí, pero sus palabras ya no tenían peso. Eran líderes solo de nombre. Fuera de la capital, el campo se estaba desmoronando. Los señores locales, llamados daimyo, comenzaron a actuar como reyes en sus propias regiones. Formaron sus propios ejércitos, construyeron sus propios castillos y recaudaron sus propios impuestos. Algunos antes eran leales al shogun. Ahora solo se obedecían a sí mismos. Si alguien quería tierras o poder, no los pedían, los tomaban por la fuerza. Este fue el comienzo de lo que se conocería como el Sengoku Jidai, el período de los reinos combatientes. Japón se convirtió en una tierra de batallas interminables. Cada región tenía su propio caudillo. Los castillos se alzaban en cada montaña. Las aldeas se vieron atrapadas en el medio. Los agricultores tomaron las espadas cuando no les quedaban alimentos para cultivar. La confianza se perdió. Las alianzas cambiaron rápidamente. Los amigos podían convertirse en enemigos en un día. Incluso los lazos familiares se rompieron en aras del poder. Fue una época de miedo, pero también de cambio. Surgieron nuevos líderes de lugares inesperados. Valientes samuráis se convirtieron en leyendas. Las estrategias cambiaron. Los castillos se fortalecieron. La guerra evolucionó. Pero todo esto comenzó con la guerra de Enin. Una guerra que al principio no parecía importante, pero que resultó
ser la chispa que incendió el país. Una guerra que demostró lo frágil que era la paz y cómo, una vez rota, su reconstrucción podía llevar generaciones. Fue la batalla más grande e importante de la historia japonesa. Más de 150 samuráis se reunieron en los campos brumosos de Sekigahara, con sus estandartes ondeando al viento. De un lado estaban Tokugawa Ieyasu y sus aliados. Del otro, una coalición de señores aún leales al legado de Toyotomi. El destino de la nación se decidiría en un solo día. Al amanecer, comenzó la batalla. Durante horas, el choque de espadas y los gritos de los guerreros llenaron el aire. El barro se agitaba bajo los caballos de guerra. Volaban flechas. Las líneas se rompían y se reconstruían. La victoria oscilaba entre un bando y otro. Pero entonces, Tokugawa Ieyasu jugó su mano más audaz. Había llegado a acuerdos secretos con varios generales del bando contrario, prometiéndoles tierras y poder si traicionaban a sus comandantes en el momento oportuno. Cuando llegó ese momento, esos generales se dieron la vuelta. Sus hombres no cargaron contra las fuerzas de Ieyasu, sino contra sus propios aliados. El bando de Toyotomi se sumió en el caos. Sus líneas se derrumbaron. La batalla terminó en desastre para quienes se habían opuesto a Ieyasu. Sekigahara fue más que una victoria. Fue un punto de inflexión. Con los señores enemigos derrotados y dispersos, Ieyasu marchó a Kioto y recibió el título de Shogun del emperador en 1603. Al igual que Minamoto no Yoritomo siglos antes, Ieyasu ostentaba ahora el verdadero poder en Japón. Pero a diferencia de Yoritomo, Ieyasu había aprendido del caos que siguió a la guerra de Genpei, de las invasiones mongolas y de los interminables años de conflicto feudal. No solo ganaría el poder, lo conservaría. Tokugawa Ieyasu fundó el shogunato Tokugawa, un nuevo gobierno militar con sede en Edo, actual Tokio. Hizo más que simplemente gobernar. Transformó Japón desde cero. Fue la batalla más grande e importante de la historia japonesa. Más de 150 samuráis se reunieron en los campos brumosos de Sekigahara, con sus estandartes ondeando al viento. De un lado estaban Tokugawa Ieyasu y sus aliados. Del otro, una coalición de señores aún leales al legado de Toyotomi. El destino de la nación se decidiría en un solo día. Al amanecer, comenzó la batalla. Durante horas, el choque de espadas y los gritos de los guerreros llenaron el aire. El barro se agitaba bajo los caballos de guerra. Volaban flechas. Las líneas se rompían y se reconstruían. La victoria oscilaba entre un bando y otro. Pero entonces, Tokugawa Ieyasu jugó su mano más audaz. Había llegado a acuerdos secretos con varios generales del bando contrario, prometiéndoles tierras y poder si traicionaban a sus comandantes en el momento oportuno. Cuando llegó ese momento, esos generales se dieron la vuelta. Sus hombres no cargaron contra las fuerzas de Ieyasu, sino contra sus propios aliados. El bando de Toyotomi se sumió en el caos. Sus líneas se derrumbaron. La batalla terminó en desastre para quienes se habían opuesto a Ieyasu. Sekigahara fue más que una victoria. Fue un punto de inflexión. Con los señores enemigos derrotados y dispersos, Ieyasu marchó a Kioto y recibió el título de Shogun del emperador en 1603. Al igual que Minamoto no Yoritomo siglos antes, Ieyasu ostentaba ahora el verdadero poder en Japón. Pero a diferencia de Yoritomo, Ieyasu había aprendido del caos que siguió a la guerra de Genpei,
de las invasiones mongolas y de los interminables años de conflicto feudal. No solo ganaría el poder, lo conservaría. Tokugawa Ieyasu fundó el shogunato Tokugawa, un nuevo gobierno militar con sede en Edo, actual Tokio. Hizo más que simplemente gobernar. Transformó Japón desde cero. Primero, pacificó la tierra. Los daimyo fueron obligados a jurarle lealtad, y sus familias fueron obligadas a vivir en Edo, como rehenes. Una política llamada Sankin Kotaiesto garantizaba que no se rebelarían sin poner en riesgo a sus seres queridos. Ieyasu también controlaba estrictamente la circulación de personas y bienes, asegurándose de que ningún señor se enriqueciera demasiado ni se volviera demasiado independiente. A continuación, congeló el orden social. La gente se dividió en clases: samuráis, agricultores, artesanos y comerciantes. Cada clase tenía su función. Los samuráis dejaron de ser simples guerreros para convertirse en administradores, maestros y gobernantes locales. Se prohibieron las espadas a los plebeyos. Se restringieron los viajes. Japón se convirtió en una tierra de orden, disciplina y control férreo. Quizás lo más dramático fue que Ieyasu cerró Japón a la mayor parte del mundo exterior. Expulsaron a los misioneros extranjeros, prohibieron el cristianismo y limitaron el comercio a unos pocos puertos y socios selectos. El objetivo era claro: nada de ideas extranjeras ni amenazas extranjeras. El aislamiento protegería a Japón del caos que tan a menudo provenía de más allá de sus costas. Y funcionó. Durante los siguientes 250 años, Japón experimentó una paz sin precedentes. La época de los caudillos y los asedios a castillos había terminado. Los caminos se volvieron seguros. Las aldeas crecieron. El arte y la cultura florecieron. El teatro kabuki, el haiku, las xilografías y la tradición del té florecieron en esta época de calma. Los niños crecieron sin oír jamás el fragor de la batalla. Pero la paz tuvo un costo. Los samuráis, antaño los guerreros más feroces del país, vivían ahora en una tranquila rutina. Sin guerras que librar, muchos luchaban por encontrar un propósito. Algunos se convirtieron en eruditos o poetas. Otros se empobrecieron, atados por el honor a un estilo de vida que ya no encajaba con los tiempos. La rígida estructura social, tan eficaz para establecer el orden, también limitaba la ambición. Un granjero no podía convertirse en comerciante. Un comerciante no podía convertirse en samurái. Los sueños, como las armas, se mantenían bien guardados. Y, sin embargo, a lo largo de todos estos años, el recuerdo de la guerra perduró, escrito en pergaminos, pintado en pantallas, cantado en baladas. Los nombres de Nobunaga, Hideyoshi e Ieyasu se convirtieron en leyenda. Sus vidas se enseñaron no solo como historia, sino como lecciones. Se les veía como hombres que, con fuerza, visión y sacrificio, pusieron fin a la tormenta y trajeron el sol. A mediados del siglo XVII, el nuevo amanecer había llegado por completo. Japón ya no era una tierra de castillos en llamas y promesas incumplidas. Era una tierra de orden, belleza y silencio. La espada se había dejado de lado, al menos por un tiempo. Pero debajo de esa superficie tranquila todavía había preguntas. ¿Qué sucede cuando la paz se vuelve demasiado silenciosa? Cuando el orden se convierte en una jaula. Cuando el mundo exterior comienza a moverse de nuevo y los vientos del mar traen nuevas voces e ideas extrañas. Por ahora, Japón se quedó quieto, conteniendo la respiración. Pero ningún amanecer dura para siempre. Y algún día el viento volvería a levantarse.
Victoria sin botín. Después de que las tormentas expulsaran a los mongoles, Japón estaba a salvo. Las playas estaban tranquilas de nuevo, el mar en calma. Las murallas que los samuráis habían construido se mantuvieron firmes y el enemigo se había marchado. El pueblo de Japón dio gracias a los dioses por enviar los vientos divinos, los kamikaze que los había salvado. Se sintió como una gran victoria. Pero para muchos samuráis, esa victoria se sintió extrañamente vacía. Habían luchado con ahínco, se habían mantenido despiertos durante las frías noches, esperando junto a la orilla. Habían desenvainado sus espadas contra enemigos de tierras lejanas, arriesgando la vida por su país, y habían vencido. Pero había un problema. En todas las guerras anteriores, la victoria traía recompensas. Tras una batalla, los guerreros vencedores solían recibir tierras, tesoros o títulos, pero en este caso no había nada que dar. No se había conquistado ninguna tierra, no se habían capturado castillos. El enemigo había ido y venido, dejando solo barcos hundidos y armaduras desperdigadas. Los samuráis regresaron a casa cansados, heridos y orgullosos, pero también decepcionados. Esperaban ser recompensados por su servicio. Habían seguido su código, luchado con honor y se habían mantenido firmes. Pero cuando pidieron agradecimiento al gobierno, encontraron silencio. El shogunato no tenía tierras para repartir. No quedaba dinero. Toda la riqueza se había gastado en preparar las invasiones, construir muros, alimentar a los soldados, reunir armas. Ahora el país estaba endeudado y los líderes no sabían cómo solucionarlo. Algunos samuráis esperaron pacientemente, confiando en el sistema, pero otros comenzaron a inquietarse. Lo habían dado todo por Japón y ahora luchaban por alimentar a sus familias. Algunos se enojaron, otros dejaron de confiar en los líderes de Kamakura. El vínculo entre la clase guerrera y el gobierno, antes fuerte, comenzó a resquebrajarse. Al mismo tiempo, nuevas voces comenzaron a alzarse. Monjes que predicaban justicia, señores locales que prometían un mejor trato. La gente empezó a preguntarse si el shogunato aún tenía derecho a gobernar. El antiguo respeto que Yoritomo había construido, ladrillo a ladrillo, se estaba debilitando. El gobierno de Kamakura había defendido a Japón, pero no tenía un plan para lo que vendría después. Para empeorar las cosas, la naturaleza no descansaba. Las hambrunas azotaban el campo. Las cosechas se arruinaban, las familias morían de hambre, los bandidos campaban a sus anchas. El gobierno intentó mantener el orden, pero tenía las manos atadas. Los samuráis que antaño cabalgaban con orgullo al servicio de sus súbditos, ahora permanecían en silencio, preguntándose por qué su lealtad les había traído tan poco. Y aún así, el emperador permanecía sentado en Kioto, con su corte silenciosa y distante. Algunos empezaron a pensar, quizá era hora de que el emperador volviera a gobernar. Quizás los shogunes habían cumplido su parte, y ahora era necesario cambiar el equilibrio. La victoria contra los mongoles debería haber sido el momento de mayor orgullo en la historia de Japón. Pero, en cambio, dejó tras de sí una sensación extraña, como un fuego sin calor o una canción sin final. El peligro había pasado, pero la paz que siguió no se sentía como paz en absoluto. La victoria había llegado, pero el botín, la recompensa, no. Y eso abrió la puerta al cambio. Una ciudad de acero y oración, Kamakura no era como Kioto. No había grandes palacios ni anchas avenidas llenas de poesía y música. Era una ciudad construida por guerreros,
para guerreros. Se alzaba entre verdes colinas y el mar, protegida por la naturaleza y custodiada por hombres que empuñaban espadas. No brillaba con oro. Se mantenía firme, silenciosa y lista. Este era el hogar del shogun. Desde aquí, Minamoto no Yoritomo gobernaba Japón, no con elegantes túnicas ni bailes cortesanos, sino con cartas selladas en lacre y guardias apostados en cada puerta. Los edificios eran sencillos, de madera y piedra, pero en su interior ocurrían cosas importantes. Aquí era donde se repartían las tierras, se tomaban decisiones y se impartía justicia. Los samuráis llegaban de todos los rincones de Japón para servir al nuevo gobierno. Algunos venían para ofrecer lealtad, otros para resolver disputas territoriales, otros para pedir favores o para obtener recompensas por su servicio en la guerra. No vestían túnicas coloridas, llevaban armadura y trajeron consigo el camino del guerrero, una vida basada en el deber, la fuerza y la disciplina. Pero Kamakura era más que una ciudad de espadas. También era un lugar de oración silenciosa. A medida que los samuráis ganaban poder, muchos comenzaron a recurrir a la religión, especialmente a una forma de budismo llamada Zen. El Zen era simple y estricto. No se preocupaba por largos discursos ni rituales elaborados. Exigía concentración, quietud y autocontrol. El Zen encajaba con el estilo de vida samurái. Un guerrero debía estar listo para morir en cualquier momento. El Zen enseñaba que la vida y la muerte eran como olas. Subían y bajaban, iban y venían. Nada era para siempre. Así que, en lugar de temer a la muerte, los samuráis aprendieron a aceptarla. Meditaban. Se sentaban en silencio durante horas. Rastrillaban la grava en líneas perfectas y podaban sus jardines con esmero. Estos sencillos actos entrenaban sus mentes, al igual que el entrenamiento con la espada moldeaba sus cuerpos. Se construyeron templos por todo Kamakura, ocultos entre árboles y colinas. Algunos eran grandes y concurridos, llenos de estudiantes y monjes. Otros eran pequeños, con un maestro anciano y unos pocos seguidores discretos. En el interior, las velas titilaban junto a las estatuas de Buda. Afuera, las hojas caían suavemente sobre los senderos de piedra. Incluso el propio shogun rezaba. Aunque gobernaba con fuerza, Yoritomo también creía en el poder del espíritu. Donaba tierras a templos, escuchaba a los monjes y pedía bendiciones antes de tomar decisiones importantes. El poder y la oración iban de la mano en Kamakura. Este equilibrio entre el acero y el silencio, la guerra y la sabiduría, se convirtió en el alma del nuevo Japón. Los samuráis no eran solo guerreros, también eran pensadores, constructores, buscadores de la verdad. Y Kamakura era su hogar. Era un lugar duro y tranquilo, pero fuerte. En un mundo destrozado por la guerra, dio forma a algo nuevo. No perfecto, pero perdurable. Una ciudad donde las espadas descansaban junto a las estatuas y donde los guerreros aprendían a vivir, no solo a luchar. Hermanos de guerra. En los primeros días de la guerra Genpei, la situación se veía sombría para los Minamoto. Su líder, el príncipe Mochihito, había sido asesinado antes de que la rebelión siquiera pudiera comenzar. Muchos guerreros que se habían unido a la causa fueron atrapados y derrotados. Los Taira eran fuertes, y su control sobre la capital parecía inquebrantable. Por un momento, pareció que nada cambiaría. Pero entonces, dos hermanos dieron un paso al frente, y todo cambió. El hermano mayor era
Minamoto no Yoritomo había estado viviendo tranquilamente en el este, lejos de la capital. Los Taira lo habían dejado vivir tras el disturbio de Heiji, pero lo habían mantenido bajo vigilancia. Era un hombre prudente, tranquilo, serio y siempre con visión de futuro. Cuando llegó la llamada a las armas, Yoritomo no se precipitó a la batalla, se mantuvo a la saga, reunió aliados, hizo planes. Sabía que ganar una guerra significaba más que blandir una espada. Significaba construir algo que pudiera perdurar. Luego estaba su medio hermano menor, Minamoto no Yoshitsune. Había sido criado en un monasterio, entrenado no solo con libros, sino también en las artes de la guerra. Era rápido, inteligente y valiente. Donde Yoritomo se quedaba atrás para guiar con su mente, Yoshitsune cabalgaba hacia el peligro. Él era la tormenta para la piedra de Yoritomo. Juntos, fueron el corazón del ascenso de Minamoto. Yoritomo estableció su base en Kamakura, un tranquilo pueblo alejado de Kioto. Desde allí, fue construyendo poco a poco su poder. Se reunió con terratenientes locales y les prometió seguridad si lo apoyaban. Envió cartas, confirmó los derechos territoriales y reunió guerreros bajo su bandera. No buscaba una victoria rápida, buscaba construir un sistema, algo más fuerte que los Taira. Mientras Yoritomo trabajaba en la sombra, Yoshitsune salió al campo. Se movía con rapidez, atacando donde los Taira no esperaban. Una de sus mayores victorias llegó en la batalla de Ichinotani en 1184. Los Taira creían estar a salvo, acampados entre las montañas y el mar. Pero Yoshitsune encontró un sendero por los acantilados, un lugar tan escarpado que los Taira jamás imaginaron que un ejército pudiera llegar por allí. Al amanecer, mientras la niebla aún cubría la tierra, Yoshitsune condujo a sus jinetes por el acantilado. Los Taira fueron tomados por sorpresa. Los caballos rugieron a través de su campamento. Las flechas llenaron el cielo. Los guerreros se apresuraron a alcanzar sus barcos. Algunos corrieron hacia el mar con armadura completa, con la esperanza de escapar del caos. Pero era demasiado tarde. Yoshitsune había cambiado la situación con un movimiento audaz. Así trabajaban los dos hermanos, Yoritomo, que iba ganando fuerza poco a poco, y Yoshitsune, que usaba la velocidad y la sorpresa para ganar batallas. Eran diferentes en todos los aspectos, pero ambos eran necesarios. A medida que la guerra se extendía por Japón, más guerreros se unieron a la causa Minamoto. Los Taira, antes intocables, comenzaron a perder terreno. Pero a medida que la victoria se acercaba, una sombra se extendía. Porque en toda guerra, la lealtad se pone a prueba, e incluso los hermanos más fuertes no siempre están de acuerdo. Por ahora, lucharon juntos. Por ahora, ganaron juntos. Pero aún había tormentas por delante. El vínculo entre Yoritomo y Yoshitsune, tan vital para el ascenso de Minamoto, se cimentó sobre la sangre, pero se vio afectado por el poder. A medida que aumentaban las victorias, también lo hacían el orgullo, la sospecha y el miedo. Yoritomo, siempre estratega, comenzó a ver el campo de batalla no solo en espadas y estandartes, sino también en influencia. Y Yoshitsune, con su creciente fama y sus audaces hazañas, comenzó a atraer las miradas y los corazones de guerreros y plebeyos por igual. Esa atención, aunque involuntaria, ensombreció la autoridad cuidadosamente construida de Yoritomo. Tras Ichinotani, la leyenda de Yoshitsune no hizo más que crecer. Su siguiente triunfo llegó en Yashima, donde una vez más
superó a los Taira mediante el engaño. Con solo un puñado de barcos, encendió fuegos en la costa para simular el desembarco de un gran ejército. Los Taira, presas del pánico, huyeron al mar, y los hombres de Yoshitsune actuaron con rapidez. Su mayor victoria, sin embargo, llegó en la batalla de Dan no Ura en 1185, un enfrentamiento naval que puso fin a la guerra Genpei. Fue una batalla extraña y trágica. Las flotas Minamoto y Taira se enfrentaron en los estrechos del mar interior. La lucha fue feroz. Las flechas oscurecían el cielo y las espadas chocaban entre los barcos. Pero no fue solo la fuerza la que triunfó. Yoshitsune había convencido a un comandante clave de Taira para que traicionara a su clan, cambiando así la situación. Al hacerse evidente la derrota, muchos nobles de Taira, incluido el joven emperador Antoku, se lanzaron al mar antes que ser capturados. La guerra había terminado. Los Minamoto habían ganado. Japón ahora pertenecía a los guerreros. Pero la paz no llegó. Yoritomo, tras mantenerse alejado de las batallas, actuó con rapidez para asegurar el poder. Exigió lealtad no solo a los Minamoto, sino solo a sí mismo. Se otorgaron títulos, se confirmaron o denegaron tierras. En 1192, se le concedió el título de Shogun gobernante militar de Japón. Fue el inicio del shogunato de Kamakura y el fin del gobierno de la corte imperial. El emperador aún reinaba nominalmente, pero Yoritomo ostentaba el verdadero poder. ¿Y qué pasa con Yoshitsune, el héroe de la guerra? Yoritomo lo vio como una amenaza. A pesar de todas sus victorias, o quizás debido a ellas, Yoshitsune fue acusado de desobediencia. Yoritomo le negó la entrada a Kamakura, lo despojó de sus títulos y lo tildó de traidor. Al principio, Yoshitsune intentó enviar mensajes de lealtad, pero fueron ignorados. Huyó de la corte, vagando de región en región, protegido por unos pocos amigos leales. Su leyenda no hizo más que crecer, ahora como una figura trágica, traicionado por sus propios súbditos. Finalmente, encontró refugio en el norte, bajo la protección del clan Fujiwara. Pero esa seguridad duró poco. Presionados por Yoritomo, los Fujiwara se volvieron contra él. Rodeado y superado en número, Yoshitsune se quitó la vida en 1189. Su historia no terminó con los vítores de una nación agradecida, sino con el silencio a puerta cerrada. Y así, los dos hermanos que cambiaron el curso de la historia de Japón acabaron en bandos opuestos del poder. Uno gobernaba desde una sala de madera en Kamakura, distante y frío. El otro se convirtió en un fantasma, recordado en canciones, cuentos y obras de teatro como el alma valiente que luchó no por el poder, sino por el honor. La guerra Genpei había terminado, pero había dejado profundas cicatrices entre clanes, entre ideales y entre hermanos. La era de los guerreros había comenzado, no en unidad, sino en conflicto. Y los ecos de esa era moldearían a Japón durante siglos. Chispas en la capital. Se suponía que la ciudad de Kioto era un lugar de paz. Era el corazón de Japón, donde vivía el emperador, donde los poetas escribían bajo la luna y donde los nobles paseaban por jardines llenos de ciruelos y una suave brisa. Pero en 1156 algo ocurrió que sacudió la capital hasta sus cimientos. Las calles que antes resonaban con música y risas silenciosas comenzaron a llenarse del sonido de botas, armaduras y gritos. El viejo mundo estaba en llamas. Todo empezó con un problema que al principio parecía insignificante.
una disputa sobre quién sería el próximo emperador. Un gobernante había dimitido, pero no quería renunciar a su poder. Otro gobernante había subido al trono, pero no todos lo apoyaban. Se suponía que esto se resolvería con conversaciones discretas y reglas de la corte. Sin embargo, derivó en una guerra. Este momento se conoció como el Disturbio de Hogan, y por primera vez en la historia, no solo los nobles de la corte discutían, eran samuráis desenvainando sus espadas en la propia capital. Los dos grandes clanes guerreros, los Taira y los Minamoto, se enfrentaron. Las familias se dividieron. Hermanos lucharon entre sí. La batalla no duró mucho. En una noche, la lucha por el trono convirtió Kioto en un campo de batalla. Casas fueron incendiadas, palacios destruidos. Y el ganador no se decidió por poesía ni por ley, sino por sangre. El clan Taira se alzó con la victoria, y su líder Taira no Kiyomori ascendió aún más. Había demostrado que los guerreros, y no las familias cortesanas, ahora ostentaban el verdadero poder. Pero la paz no duró. Solo 3 años después, en 1159, otra chispa iluminó la ciudad. Esta vez se llamó el Disturbio de Heiji. De nuevo, los Minamoto y los Taira se enfrentaron. De nuevo, la capital se sumió en el caos. Esta vez, los Taira aplastaron por completo a los Minamoto. Sus guerreros llenaron las calles, dando caza a todos sus rivales. Los líderes Minamoto fueron capturados o asesinados. Algunos, como un joven llamado Yoritomo, se salvaron, pero por poco. Después de eso, los Taira gobernaron la corte prácticamente en solitario. Kiyomori se convirtió en uno de los hombres más poderosos del país. Controlaba el comercio, las tierras e incluso quién podía hablar con el emperador. Pero su forma de tomar el poder dejó profundas heridas. Kioto nunca había visto una guerra como esta. Los incendios habían ennegrecido partes de la ciudad. La gente había sido expulsada de sus hogares, y las reglas que antaño mantenían unida a la corte ahora parecían rotas. Algo había cambiado. La idea de que los guerreros pertenecían a las provincias, que debían mantenerse alejados de la tranquila vida de la capital, había desaparecido. Ahora, los guerreros formaban parte de la vida cortesana. Llevaban armadura bajo sus túnicas, daban órdenes a los nobles, e incluso el emperador sabía que debía escuchar el sonido de la espada. La capital había sido símbolo de paz y orden durante siglos, pero tras estas 2 breves guerras, algo en el corazón de Kioto cambió. Las llamas se extinguieron, pero el olor a humo persistía. Una nueva era comenzaba, y la anterior jamás regresaría. Monjes guerreros y templos de montaña. En lo alto de las montañas de Japón, lejos del ruido de las ciudades y las preocupaciones de la vida cortesana, se alzaban grandes templos. Eran lugares tranquilos, al menos en apariencia, rodeados de árboles, niebla y silencio. Parecían lugares donde solo se susurraban oraciones y el incienso flotaba en el aire. Pero si escuchabas con atención, podías oír algo más. El sonido agudo de espadas de madera, el golpeteo de pies en entrenamiento, el suave murmullo de los hombres preparándose para la batalla. Estos templos no eran solo hogares para monjes que meditaban y estudiaban. Algunos eran fortalezas, y muchos de los monjes no solo eran hombres santos, eran luchadores, guerreros, conocidos como Soei monjes guerreros. Puede parecer extraño. ¿No se supone que los monjes deben ser pacíficos? ¿Alejar la ira, la violencia y la guerra?
Sí, esa era la idea. Pero la realidad era diferente. Estos templos poseían tierras, muchísimas. Y con la tierra venía la riqueza. Con la riqueza venían los enemigos, bandidos, templos rivales, incluso familias nobles. Querían lo que tenían. Así que, para protegerse, los monjes comenzaron a entrenar. Templos como el Enryaku-ji en el monte Hi, cerca de Kioto, se convirtieron en algo más que simples lugares de culto. Eran poderosos centros de tierras, dinero e influencia, y contaban con ejércitos. Los monjes se entrenaban con armas de asta llamadas naginata, hojas largas y curvas, en el extremo de varas de madera. Practicaban en silencio, con la cabeza rapada brillando al sol. Sus movimientos eran rápidos y letales. Creían que luchaban por algo más que tierras. Creían que protegían su fe, su pueblo, su verdad. Ante la amenaza, no dudaban en actuar. A veces, estos monjes guerreros descendían de las montañas en grandes grupos, filas de hombres con túnicas y armas en mano, listos para luchar. En ocasiones incluso entraban en Kioto, presentando demandas a la corte o castigando a quienes los traicionaban. Su poder creció, también su audacia. Los templos se convirtieron en pequeños reinos. Algunos contaban con miles de guerreros, construían murallas, recaudaban impuestos, controlaban las aldeas cercanas, y cuando estallaban las guerras, estos templos no permanecían neutrales. Elegían bando o luchaban por su cuenta. La presencia de estos monjes guerreros demostraba cuánto había cambiado Japón. La idea de paz y belleza aún perduraba en las antiguas historias de la corte. Pero, en realidad, el país se moldeaba cada vez más por la fuerza, las armas y la voluntad de lucha. Aun así, muchos monjes continuaron enseñando y guiando. Ofrecían sabiduría, oraciones y cuidado a los necesitados. Cantaban en salones oscuros iluminados por velas. Copiaban textos sagrados a mano. Pero junto a estos actos pacíficos, otros se entrenaban en patios secretos, dispuestos a defender su forma de vida con hierro. Los templos se convirtieron en símbolos de la época, lugares de profunda fe y violencia repentina. Recogían tanto la quietud del espíritu como el fragor de la batalla. En una tierra que se deslizaba hacia las manos de los guerreros, incluso quienes juraban la paz aprendieron a empuñar la espada. Pero la historia del Sohei no termina solo con la defensa. Con el tiempo, estos monjes guerreros se convirtieron en fuerzas no solo de protección, sino también de ambición. A medida que Japón se hundía más en el conflicto feudal, la línea entre templo y ejército se difuminaba. Los monjes ya no solo defendían sus templos de los ataques, sino que pasaban a la ofensiva. Libraron guerras contra templos rivales, asaltaron fincas y en ocasiones quemaron aldeas enteras. La fe, la política y el poder se habían convertido en hilos estrechamente entrelazados. Enryaku-ji, el gran monasterio del monte Hiei, fue el centro de esta transformación. Fundado en el siglo VIII como un centro pacífico del budismo Tendai, se convirtió en la institución religiosa más poderosa de Japón. Para el siglo XII, albergaba a miles de monjes, muchos de los cuales eran guerreros entrenados. Su lealtad residía en su templo y su secta, no necesariamente en un emperador o shogun. Y cuando sentían que esa lealtad se veía amenazada, podían convertirse en un ejército atronador. La capital, Kioto, enclavada a los pies del monte Hiei, vivía con la inquietud del poder de Enryaku-ji. Los funcionarios del gobierno
temían la ira de los monjes guerreros. En más de una ocasión, los monjes de Enryakuji marcharon hacia la capital portando símbolos sagrados en lo alto de altos postes, con sus filas repletas de combatientes armados. No se trataba de una simple manifestación, era una advertencia. Incluso los emperadores se vieron obligados a ceder ante la presión de estos guerreros encapuchados. Pocos se atrevieron a desafiarlos. Otros templos siguieron caminos similares. El templo Kofukuji en Nara, aliado con la poderosa familia Fujiwara, también reunió ejércitos de Sohei. Los conflictos entre templos derivaron en brutales enfrentamientos. Llamas que se alzaban sobre los salones sagrados, monjes luchando entre sí en campos fangosos. Los desacuerdos religiosos a menudo enmascaraban luchas más profundas por tierras e influencia. Los terrenos sagrados de culto se convirtieron en campos de batalla de la ambición. Aún así, a pesar de su creciente militarización, no todos los monjes aprobaron esta transformación. Dentro de los mismos templos surgieron divisiones. Algunos monjes creían que la espada no tenía cabida en una vida sagrada. Consideraban a los monjes guerreros traidores a las enseñanzas de Buda. Se celebraban debates secretos en cámaras a la luz de las velas. Se citaban pergaminos antiguos. Se ofrecían oraciones silenciosas por la paz. Pero el mundo, más allá de los muros del templo, era ruidoso y cruel. Y quienes optaban por no luchar a menudo se veían arrastrados por fuerzas superiores a su fe. En los siglos venideros, el poder de los monjes guerreros alcanzaría su apogeo, para luego sufrir una pronunciada caída. A finales del siglo XVI, cuando el gran unificador de Japón, Oda Nobunaga, ascendió al poder, vio a los Sohei no como protectores de la tradición, sino como peligrosos obstáculos para la unidad. En 1571, en uno de los actos más infames de su campaña, Nobunaga atacó el monte Yei. Sus fuerzas rodearon Enryakuji, lo incendiaron y masacraron a miles de personas, monjes, soldados y civiles. La montaña que antaño había protegido la capital con fe y fuego quedó reducida a cenizas. La destrucción de Enryakuji envió un mensaje. La era de los templos independientes con poder militar había terminado. La espada se había vuelto demasiado común en manos sagradas. A partir de entonces, los gobernantes no tolerarían tal poder religioso desenfrenado. Los templos supervivientes se reconstruyeron lentamente, pero su poder nunca fue el mismo. Los monjes guerreros se desvanecieron en la historia, recordados a partes iguales como protectores y agresores, santos y soldados. Y sin embargo, su legado perdura. La imagen del monje con hábitos, cantando sutras y blandiendo una naginata, captura las contradicciones del Japón medieval, una tierra de profunda devoción espiritual y conflicto implacable. En una época en la que la supervivencia significaba fuerza, incluso quienes buscaban la iluminación se encontraron en el camino de la guerra.